buenas a todos, gente de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo soy Loso y les traigo un nuevo video. Esta vez estamos en el capítulo número 5 de Call of Cthulhu. Esta serie de terror que no da tanto miedo. O sea, sí tiene un ambiente bastante tétrico. Está bastante bueno. Capítulo anterior, ¿qué habíamos hecho? Bueno, estábamos en el manicomio. En el manicomio teníamos que salir, hicimos algunas cuantas cosas. Hubieron cosas que no vi del manicomio porque lo pasamos bastante rápido. Si bien era buscar una distracción y pasar por el lugar donde me decían, lo hicimos y nos fuimos. Después habíamos hecho algo más. Bueno, creo que habíamos visto a este tipo, a este señor, ¿cómo se llama? Vimos como que parece como que está vivo. El Charles Hawkins parece que está vivo y hasta tiene una mutación que es de un mitad hombre, mitad pulpo, no sé qué animal es. Vamos a proceder con el gameplay, vamos a seguir. Después no me acuerdo qué más hicimos porque estoy ahora, tengo ganas de seguir jugando. Siguiente capítulo 6. No me puedo poner cómodo, boludo. Residencia de los Sanders. Pierce, Colden y Bradley deciden unir sus fuerzas para resolver el caso de Sarah Hawkins. Encuentran un rastro nuevo para seguir, que es el de Francis Sanders, que, no lo dije, el capítulo anterior, lo encontramos a Francis Sanders y se sacó los ojos. O sea, él ya se había sacado los ojos, pero me refiero, se murió por una obra de un espíritu, parece como que lo agarró, lo torció todo y murió. Así que nada. Después se me salió. Bueno, no sé, iba a decir algo más, pero se ve que Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well. Look who's here. Mira quién encontramos. ¿Qué onda, Cat? You know each other. Sí. We met briefly. Como para Time no enough to iron out a few matters. Como para no The main conocer. thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every day investigating someone's death. It's a small island, detective. Bueno, My es no island. quilombo. Quería better ponerme that it's alcohol you en gel, bumping pero into me. se me cayó la You're mierda. investigating Quería hacerlo Francis' sin que death. nadie se entere, pero bueno, no importa. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Pero por favor, la de cosas que le tengo que contar, doña Florinda. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? No sé, ¿qué dice? Martirice, no sé qué es martirice. Murió gritando delante de mí, me marchó antes de que ocurriese, se lo están tomando muy bien. He started raving, screaming that a dimensional shambler had found him. Oh, mercy, that story again. Why have him interned? That was when he began to convulse and twist with pain. Or terror, it's hard to tell. I beg your pardon? I'm not really sure of what I saw, or what I didn't see. But it's best that you weren't there. I should have been there.
What you're telling me is outrageous. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Mrs. Sanders, I understand your grief, and I extend my deepest condolences to you. But I had nothing to do with the death of your husband. I've just arrived on Darkwater. I'm investigating the death of the Hawkins family. The death of the Hawkins family? You mean it was not an accident? Parece que no. Cursed island knows only tragedy after tragedy. You too would be advised to flee it like the plague. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Le habló de un vagabundo. ¿Qué hace Kate aquí? ¿De que conoce a Sarah Hawkins? ¿Qué hace May I Kate? ask you what Miss Baker is doing here? How do you know her? My business with Miss Baker is private, Mr. Pierce. But you do know what kind of business Miss Baker is in, don't you? I am no fool. Please believe that much, at least. No, nadie la dijo estúpida. Did your pero husband bueno, talk to you about Sarah Hawkins' visitor? si usted lo dice. Shambler, to use his precise terms. Oh, you catch, and that's all he did. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the A lo mejor painting es than solo a mí, no endowed sé. him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it, I would urge you to make the most of your visit. Because I count on ridding myself of that thing as soon as I can. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Irene Sanders. Irene Sanders, la mujer de... no me acuerdo el nombre del chabón del otro, del Sanders, pero bueno, no importa. Vamos a proceder a dar un punto para la elocuencia y un poquito para la percepción. Tanto en profesional. Este está en experto, la fuerza es lo que más tengo. Necesito más de estas, de ocultismo y medicina, porque son las mejores al parecer. O sea, si están en este color asumo que serán las mejores. Vamos a proceder a... No sé qué estoy haciendo, estoy tocando el piano. Estoy peloteando. Vamos a investigar un poquito. Quiero sacar esto. ¿Me puedo ir? No, no me puedo ir. O sea, no me quiero ir de igual forma. Quiero investigar. Nada importante por aquí. Una ventanita. Mira, ese es creo que es mi coche. Oh, qué barrio tan tenebroso, boludo. Me gusta. Por acá no puedo pasar. ¿Qué más? Por acá no hay nada interesante. ¿Qué hay acá? Nada, no puedo pasar. Eso ahora lo voy a ver. ¿Esto Let's qué see es? what this cylinder has to say. Una grabación once dejada it's por inserted Francis in the Sanders phonograph. para su esposa Irene. Ah, Francis Sanders, ahí me acordé. Lo dijo justo en el juego. Y está, pero hay que ponerlo acá. Este es el cartucho. Y lo Eileen, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. The day the Shambler came into the Sanders' lives. Este es Francis, seguramente un futuro de Sarah Hawkins junto a los Sanders. Ah, este es el... Ah, claro. Sarah Hawkins es, bueno, justamente pintora, toda la boludez. Y está acá con Sanders y con la señora Sanders. I never had Y the tengo courage. cosas para ver. Pero ahora lo vamos a ver porque Did no she quiero ver really esto. care for him after Carta all? negativa. Estimado señora, por presente acaso recibir una carta de la que nos exige el cuerpo del fallecido marido, siento informarle... Ah, acá le están avisando que murió este chabón. Se lo avisó Thomas Fuller. Se ve que cuando yo me fui ya se lo habían avisado. Después, medicina, toma 2. Los de medicina necesito, me sirve. Behind my eyes, Encontré justo uno de medicina. Vamos a proceder a tocar la seta de botones. A ver qué es esto. Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Este es... Friends, even?
sus amigos. Este es Sanders. Ah, este es debe ser Sanders, pero con los ojos. Bueno, esta es Sarah Hawkins. Y por acá no puedo ver más nada. A ver el piano. A house of artists. Casa de artista. A house of artists. No sé por qué lo repetí. Este libro. Investigación. Sanders' accession register. He wrote beside the shambler. Finally. Junto al Why did vagabundo. Sarah Escribe por Hawkins fin. fear so much that she didn't want to sell the painting? ¿Por acá puedo pasar? No. ¿Qué es esto? He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? Ah, esta es la pintura al parecer. He didn't want Sanders to have the painting. She must have felt devastated. Was she jealous of Sarah Hawkins? Raro. Me está faltando algo. Ah, esto. Ocultismo. Ah, ¿qué fue? Vio el cuadro y se arrancó los ojos. ¿What? Vio el cuadro, algo pasó y se arrancó los I need ojos. to see it. El vagabundo, tengo que ver. El vagabundo es ese cuadro, entonces. O sea, si es lo que entendí bien, el vagabundo es ese cuadro, en teoría. ¿Es por acá? No. Esta puerta está cerrada. No sé por dónde es. Asumo que será por acá. A Eso. strange Amerindian Un pendant. amuleto. Un amuleto antiguo, posiblemente amerindio. Me pregunto para qué servirá. Uy. Ocultismo. Ok, espera. Quiero ver una cosa. ¿Tengo puntos? Sí, tengo puntos. Let's go. Vamos a poner 1 y 1. Listo. Lo voy a hacer siempre. Cosa de tener siempre los puntos bien puestos. The Wall and the Code. La ballena y el frío. Una historia breve de Darkwater. Por Irwan Greenmouth. Perdón. Ok. Libros que tampoco son muy por ahora necesarios. Strange. Carta de For Sarah months, Hawkins. Querido Sarah Francis, te suplico Hawkins que renuncies a la idea de refused to poseer el part with her maldito painting. cuadro. To Este finally give it maldito away for cuadro. nothing. No sé si se refiere porque está maldito el cuadro o porque o es una forma de decirlo que deja de tener este cuadro de mierda, o sea, déjalo, no lo tengas. Si no valoro nuestra amistad, libérame del peso de esa culpa. Me niego a ser responsable de tu caída. Te lo suplico, mi querido amigo. Olvídate del vagabundo. Tu amiga, señora Hawkins. Ok. La señora An Hawkins old no quería diary. que lo tenga. Diario de la esposa del pastor, volumen 3. Hay más volúmenes. Ok. Habrá que buscarlos, asumo. Fuerza. Sí, abrimos. Tenemos una llave. That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've Bueno, got a vamos. lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? I have a well-off client in Boston who heard about the death of Francis Sanders and wanted me to size up his estate before making an offer to his widow. Nice story. Bad lie. Learn how to dupe, Detective. But as long as you keep out of my way, you're free to carry on with your visit. There's more than that, Miss Baker. So people have been talking behind my back. I was almost beginning to like you, Mr. Pierce. Sí, But se it stays nota. cat for you. You knew the Sanders? Irene is a friend of mine. ¿Qué And hace you? usted aquí ahora? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Esta mujer. ¿Por qué no? Más allá de la realidad, me acaban de dar un logro. Malleus. ¿Cómo se pronuncia esta mierda? Esto afectará tu destino. Mierda. Lo tuve que haber leído. Una especie de enciclopedia de criaturas monstruosas y desconocidas. Empiezo a pensar que existen.
Vamos a hablar. Interesante. El libro se llama Malleus Bestiarum, volumen 2. Cagazo, boludo. God. A ver, ¿tengo más cosas? Sí, tengo 2 puntos más. 1 y 1. Sí, listo. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver esto. ¿De qué me sirvió esto, no? Ah, para este libro. Ok. Tengo más de medicina. Let's go. Bien, me gusta cómo va esto. Not now, sweetheart. Tenés razón. I'd like to read this without some snoop looking over Vamos a my abrir, shoulder. ya que podemos abrir la puerta. Abrimos. Hola. ¿Qué tal? Vamos a cerrar la puerta. ¿Qué es esto? Parece que me voy a tener que esconder de algo, de alguien. A ver... Armas... ¿Qué mierda es esto? Es como un... These artifacts Como date un from museo, ¿no? pre-Columbian times. ¿Colombiana dijo? ¿Qué? These artifacts date from Deben ser de la época pre-Columbian times. Precolombiana. ¿Qué mierda es eso? Desconozco esa palabra. ¿Qué mierda es ese cuadro, no? Ah, mira, ahí está el cuadro de coso. ¿Cuántas obras, están todas buenas, pero digo... Esa creo que es la obra del vagabundo, el que estábamos viendo. Por ahí es un cuchillo... No sé, tengo ganas de mirar a ver qué onda. ¿Qué es esto? Why was he so interested in old weapons? Está lleno de armas antiguas. Como criaturas todas mitológicas. Todas muy raras, boludo. Ok. ¿Qué hay acá? Ah, esto es para llenar el coso. Ok. Y acá un cuchillo. Flor de cuchillo, ¿no? Che, ¿por qué no lo puedo agarrar? Ah, no, solo hace... Ni idea, parece una The aldea. man ¿No? transformed an entire wing of his manor into an art gallery. No, man. No, man. ¿Qué es esto, boludo? Mirá lo que es esto. Es un... tiene culo de chancho, pero es una forma... egipcia, pero demoníaca, boludo. What the fuck. Y esto parece un ángel. Es un ángel, en realidad, que está llorando sangre. No, pues sí, pero... Ah, no. No, es un ángel que no tiene ojos y está matando un pato. ¿O es un ganso esto? ¿Qué mierda estoy viendo, amigo? Un esqueleto. Un oso. Ese me gusta, está bueno. Bueno, voy a proceder a ir allá porque si no pierdo tiempo, boludo. Pero está bueno, amigo. Están buenísimos todas las cosas están, o sea, todas las ¿cómo se llama? Esculturas. Están god. Esto es lo importante, o sea, este cuadro es lo que tenemos que ver. Este es el vagabundo, o sea, el cuadro que se llama El Vagabundo. Que de vagabundo no tiene nada, parece un bicho abriendo la boca nomás. Bueno, nos morimos. Parece que procedemos a fallecer. Che, yo creo que no querés ir para ese lado. Bueno. Ok. Parece que es ciego. O sea, no escucha el ruido. O sea, detecta más el ruido y el movimiento. No detecta. No, o sea, no nos detecta, no nos ve. Voy a hacer algo porque tengo puntos. Perdón, pero todos los... tengo 4 ahora. God. Necesito 6 para seguir el siguiente nivel. 1, 2, 3. Sí. Vamos con la investigación más a fondo. Y ahora vamos a darle uno a este. Bien. Me gusta. Vamos a darle que sí. Una vez hecho esto, ahora vamos a ir despacito porque no sé dónde está el bicho este. No me vio, quiero pensar, ¿no? O sea...
Me vio. ¿Dónde te, boludo? Nosotros mozzarella. No va a pasar nada. O sea, no debería. Y tampoco me debería pasar nada. O sea, ya sé que mi personaje es claustrofóbico, pero no creo que me vaya a morir acá adentro, ¿no? Si me quedo mucho tiempo. O sea, si el chabón este hijo de puta no se va, claramente no voy a poder seguir. Que no vuelva. Porque si vuelve estoy al horno. O sea, así nomás te lo digo. No sé qué hacer. Down. This dagger looks... ¡No! No sé qué mierda hice. O sea, no sé si me tengo que defender de él. No sé qué tengo que hacer. El arma parece que sí la tengo que agarrar. Pero no sé bien qué tengo que hacer con ella. Porque traté de defenderme y no pude. Así que a lo mejor... Ya me vio. ¡Qué hijo de puta! Otra vez me tengo que esconder. Pero no está acá. Creo que no me vio. Creo que me asusté yo solo. No, no me vio. Voy a seguir. Voy a seguir. ¡Está ahí! No me vio. Sí, me vio. ¡Mierda! ¡La puta que lo parió! ¡No se va más, hijo de puta! ¡Andate, basura! ¿Puedo irme? Creo que me voy a mandar un show y voy a correr hasta allá, A lo mejor... Se me acaba de ocurrir una idea. Pero es muy descabellada. Lo voy a intentar. Pero no prometo nada. Down. This dagger looks different. Voy a correr, pero tengo miedo que me pise. Tengo una incertidumbre. ¡Sí! ¡Eso! No, que me chupa. Me está transformando en negro. Me está desvaneciendo. What's the matter with you? Qué loco que parece, ¿no? Desde fuera. You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Una criatura me atacó. Sanders was right. This painting is cursed. What are you talking about? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. You knew. You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it.
From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. Debo hablar con ese tal Drake. Me estoy formando ningún... Y me da esta información sin ningún coste. Malo. Me va a pagar algo, fijo. The creature. Pero bueno, ya fue. This dagger was the only weapon capable of pushing it back. If Hawkins was trying to get rid of this shambler, she might have made contact with Drake. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. I'm staying here to talk business with Irene. No sé por qué supuse que a lo mejor si le clavaba el coso al cuadro, a lo mejor... O sea, no, mi idea no era clavarle en realidad eso al chabón, al cuadro. Al principio pensé que me tenía que defender, porque traté de defenderme del bicho. A lo mejor tenía que apuñalarlo, o lo tenía que matar. Vamos a leer, capítulo 7, la librería sin nombre. El vagabundo resulta ser mucho más que una simple pintura de Sarah Hawkins. Una criatura gigantesca sale del cuadro y ataca a Pierce. Tras una dura pelea, el detective consigue devolverla al interior de la pintura. Más tarde descubre que la daga que utilizó para repeler la criatura llegó a manos de Sanders a través de Algernon Drake, el propietario de la librería sin nombre. Pierce decide hacer una visita al librero. ¿Librero? ¿Se dice librero? Alguien le metió un... Alguien intentó entrar. Porque hay sangre y hay un vidrio roto. Miedo me da. Miedo me da. Hello. ¿Me puedo mover? Me puedo mover. Where's the bookseller? Vamos a aprender esto porque no veo una mierda. A lo mejor no. An old diary. Un viejo diario. Pastor volumen 4. Mira, me salté el 1 y el 2. Porque el 3 ya lo abrí, pero me falta el... O los habrá abierto el 1 y el 2 y no me acuerdo. No sé. ¿Qué es esto? A ver... A ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... Esto. Darkwater History. Harry Campbell, volumen 4. En el siglo... qué paja. Una ballena norteamericana empezaron a desaparecer ballenas del agua del water. Tras una noche de combate... Bueno, después lo leo. Es mucho texto y me da mucha paja, perdón. ¿Qué es esto? ¿Un libro? No lo puedo abrir, no lo puedo ver, digo. ¿Qué mierda es todo esto? Esto es para llenar el aceite. Esto no puedo hacer nada. No me deja. Eso ya lo vimos. ¿Qué más? Acá hay algo. Otro más. Darkwater. Este es el volumen... iba a decir 3. Pensé que era el 3. No, es el número 2. Ok. ¿Habrán más? Si hay 2 y 4, debe haber 3. ¿Qué es esto? Leería el libro. Se me trabó. Leería el libro, no leerlo. Uy. No sé, no lo leo. Por las dudas no. Vamos a no leerlo este. O sea, ya estos libros así de que me deja leerlo o no, me da que... Book número 2. Manual de anatomía y disección. Esto para medicina, ¿no? Sí. Bien. ¿Esto qué es? No veo un choto. Cuerpos humanos. Es un lugar de biología, parece. Me gusta, me gusta. No lo voy a leer, no lo voy a leer. O sea, me tienta leerlo, pero no lo voy a leer por las dudas. Ya con haber leído uno... The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Estos escritos tibetanos constituyen el origen del movimiento histórico fundado por Helena Blavatsky a fines de la creadora de la teosofía. Trabajo con amplia inspiración del texto. Esta obra nadie puede consultarla nunca. De hecho, yo si quiero el libro. La librería sin nombre de Darkwater. Ok. Ocultismo, hay más ocultismo, me gusta. Otro más de medicina. Me gusta también. Cuanto más encuentre, mejor, porque me va a servir para un futuro. Vamos a ver si tengo más de estos. ¿Tengo puntos?
Tengo 4 puntos. Vamos a dárselos a... necesito 6, necesito 6, este necesito 3. Vamos a darle a este. Vamos a darle el que me queda acá. Y ya me faltan 4 puntos para hacer psicología en experto. Vamos a darle que sí. ¿Qué más me falta? ¿Qué más? Algo que me salteé. Antes de entrar ahí, quiero ver si no me salteé nada. ¿Qué mierda es esto, no? ¿Eso es una cucaracha? No sé. Me parece una cucaracha, pero disecada, ¿no? Tipo... What happened here? acá puedo ver cosas. Primero quiero investigar un poco. Mira, acá hay algo. ¿Cómo era esto? Allá. Anatomía, otro libro de anatomía. Este es el 1. Más de medicina. Bien. Y bueno, vamos a ver qué nos deparará. Ah, no me dejó. Me está jodiendo y me tengo que mantener hasta el final, ¿no? Ahí está. Let's start over. Where did they break in from? A ver, empezamos desde el principio. Blood. Seems like Sangre. amateur work. Claro, una aficionada, alguien le metió un sopapo al vidrio, le pegó, obviamente salió sangre, abrió la puerta, se metió. ¿Por dónde, no? ¿Por dónde habrá ido? ¿A dónde habrá ido? Habrá venido para acá. Someone tall left his footprint. Ah, no, este A es alguien man, que se probably. vuelve. No, este es cuando se va. O sea, ahí ya una persona se está yendo, pero ni siquiera entramos todavía, pará. Acá, ¿qué es esto? Medicina. No sign of struggle. If the burglar smashed this jar, it wasn't intentionally. Was he hurt then? Por ahí no necesito nada. Acá, nada. ¿Algo me está faltando? Sangre. No sé. Es que no comprendo. O sea, entró alguien, pero no... Acá no hay luz, no un choto. Hay más por acá. O sea, hay cosas, digo, por acá. Hay muchas What cosas. sort of thief leaves his tools at the crime scene? What killed all these animals? Son como cucarachas. What happened that made the burglar flee before finishing his work? ¿Qué es esto, no? Como un triángulo. Es como algo super Illuminati, parece. What the... Charles Hawkins? ¿Ah? Charles Hawkins, what the fuck, ¿qué hizo acá? Looks like the symbol rejected Hawkins. What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? No veo lo que tiene. Ah, no veo lo que... Uy. Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Ok. No hay más para ver, pero... No entiendo mucho. Medio raro. A ver, el tipo estaba acá. Habrá visto algo acá. Mira. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Para la cooperación de la caja fuerte. Dejó como para abrir la caja fuerte, ok. Aquí parece una página oculta, se puede leer. Si alguien encuentra esta memoria, no cabe duda de que tendré problemas. Mi única esperanza es que mi cuerpo y mis huesos sigan en plano de realidad. Quemada la urna funeraria entre... El siguiente mensaje es crucial importancia. Si alguien lee estas líneas, demuestra una agudeza como la mía. Hacerse... con mis más preciadas posesiones se encuentra en una caja fuerte con la combinación repartida entre 3 cilindros escondidos donde se encuentra la vida y los estudios en el mundo griego. No sé por qué lo leí así, pintó, pero bueno. Cada cilindro está numerado a pesar... Está como famoso de placer. Si por ventura una persona, un genio más bien, llegara a elevarse a la altura... persona presiona su justamente. Ok. Tengo que buscar unos cilindros, dijo, que tienen unos números. Que esos números son. Todos tienen sornif. Todos tienen problemas para dormir, What boludo. link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Bueno, ustedes lean esto. Yo el archivo Random. Entonces necesito unos cilindros que tienen unos números. Que esos números hacen que yo pueda abrir esta caja fuerte.
¿Qué cilindros? No sé. Vamos a buscar. No nos queda otra. Mira, mira todo lo que tengo que para. Mira, mira. Arkham editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Che, hay un montón, ¿no? Another volume by Arkham editions. Otro más. Arkham editions. Che, pero... Uno, How many volumes are there? tres, Another volume by dos. Arkham editions. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8. Arkham editions. Never heard of him. Tiene como 8 libros de esa mierda. No sé ni cómo se pronuncia. Arkham, no sé qué mierda dijo. Acá hay algo. Freud's The Interpretation of Dreams. Freud. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the Mira, beginning más of de this century. medicina. Insisto en saber qué cosa de medicina es lo que... Ah, mira, acá están. Cylinders that Drake Mira, tried to ahí. hide. Cilindro Drake should 3, perhaps 2, listen to me them. falta uno. ¿No eran 3? ¿No me falta uno? ¿Lo agarré? ¿O no está acá? ¿O lo tengo que buscar? No voy a tocar ese libro. No pienso entrar ahí. No me pienso meter en esa mierda. ¿Esto es un cilindro? No. Esto no, nada. Cilindro, cilindro, cilindro. ¿Acá hay algo? No. Sangre. Claro, tengo los cilindros, pero ¿dónde los escucho? ¿Hay algún cosa, no? Ah, eso, sí. Y acá, ¿qué es Things esto? are not looking good. A kind of chalice. Una copa. Ok. Esto para el aceite. Vamos a poner... Ah, tengo los 3. Ah, ok. Pensé que había agarrado solo uno. Vamos a empezar con el 1. Vamos a escucharlo. And these red rocks, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Ok, dijo algo de gemas y coso. Por lo que... Lo único que se me suena es gemas a esta copa. The chalice of knowledge. O sea, si me vas a hacer ponerme a contar cada gema, me corto el choto, ya te lo digo desde ya. Está hecha de oro y decorada con antiguas piedras preciosas, completadas por un motivo concreto de rubíes y zafíos. No sé si tendré que contarlos. 1, 2. O sea, espera, empezamos desde acá. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. 7 u 8, creo que 7. No sé, vamos a seguir escuchando primero. I finally No me quiero mezclar. understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Ser los peones en el destino. Ya peones me suena que puede ser algo de acá. The Queen has little protection. The Queen has little protection. No sé si está hablando de los peones. O sea, dijo peones, pero sumo que será 6, porque hay 7 peones acá hay. No sé si tiene que ver con los peones. No, hay 8, perdón. Ahí vi uno más. O sea, verás, quiero prender la luz. Sí, hay 8. Estaba contando mal. Voy a leer el tercero, a ver qué onda. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Este lo tengo que escuchar de nuevo porque no entendí. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Tengo que ver el número 9 de los libros de antología, la puta que lo parió. Que será uno de todos estos. ¿Cuál es el 9 en el número romano? No lo What sé. did Drake say about this collection? Este no es 9. Este es 6. Drake talked about a particular volume.
6, 7, 8. Este es el 8. So these are the volumes that Drake Este es el was talking 4. about. What did Drake say about this collection? Este es el 9. Una antología de poemas de Edward Pickman Derby. La colección conocida también como Pesadilla Lírica. Todo esto publicó en 1908. Por aquel entonces Derby solo contaba con 18 años. El volumen forma parte de la antología de cada uno de los usa. ¿Y por qué tengo que ver de acá? De acá hay algo interesante. Porque si es este el 9, tiene que haber algún 9, algún número, digo, que me interese. Voy a ver, quiero volver a escucharlo. A ver qué. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Sí. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, Y otros horrores. particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Voy a probar con los números que tengo, que creo que son 7. Creo que eran 7, 8 y 9 el número. O me estoy equivocando. Yo creo que es. Puede ser. ¿Qué mierda hice? Pará. Déjame. Creo que será 7. Pará, estoy confundiéndome. Pará. 8 y 9. Lo dudo mucho, ¿no? Espera que me confundí. Ahí va. Validar. No. Pará, yo dije que este era el 9. No, ¿no? Este no es el 9. Creo que me estoy dando cuenta tarde, que este no es el 9. Este es el 4 también. Este es el 4. Qué peloto. Ay, yo pensé que era So these are the volumes that Drake was talking about in 5, his 6, message. 7. Este es el 7. What did Drake say about this Este es el collection? 2. Drake talked about a El particular. 1. So these are the volumes Este es that el Drake 3. was talking about in his message. Entonces, el que yo necesito es el 9. Pero el 9 no está. O sea, no lo What veo. did Drake say about this collection? Esto es 6. Drake talked about a particular 5, volume. 6, 7, 8. Este es 8. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Este es 4. Y este también es What did 4. Drake say? Claro, son lo Drake mismo. talked about a particular Clave de volume. So Solomón. these are the volumes Claro, that están Drake was repetidos. talking about in his message. What did Drake say about this collection? Drake talked about a 5, particular 6, 7. volume. Este es el 7º. O sea que no está el 9º. Claro, me estoy dando cuenta un poquito tarde. Me parece que soy medio pelotudo. A lo mejor estaba pensando en el tema de los peones. A lo mejor tengo que contar los peones blancos, que son los 3 que están caídos. Entonces no serían 4, serían 5, 3 y 9. No sé. No sé, ya estoy tirando por tirar, pero voy a probar. Sería 5 el primero. Sería 3 este. Y 9. ¡Sí! Era por tirar, porque... Claro, los soldados eran los peones. Él me había dicho peones, no me había dicho torre, caballo. Claro, es verdad. Soy muy boludo, pero lo descubrí. El 9 lo tomé por 9 por el número 9 del tomo que no está. O sea, el libro de Arkham que no está. Y esto es muy turbio, boludo. Ponerse a mirar esto... What the fuck? Uy. A la mierda, ¿qué carajo pasó, boludo? ¿Qué fue eso? El libro, me dieron un logro. Capítulo 8. Instituto Riverside. En la librería sin nombre, Pierce sigue la pista de un intento de robo frustrado y descubre que Charles Hawkins es responsable del delito. Pierce abre la caja fuerte del librero y encuentra lo que este y Sarah Hawkins habían escondido. Un libro encuadernado en piel humana que parece llamar al detective. Cuando lo abre, su mente se proyecta en otro cuerpo. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He
He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Ah, estoy Mr. manejando a Blake, Mary can you hear Colden. me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Ay. Estoy manejando a Coso. Ahora lo estaba pensando. Llamando Dr. Fuller, please. No, don't. I know what you fear, but this man is dying. Marie, I'm begging you. He'll hold me accountable if you bother him. Perhaps you could examine him yourself first. I'll do my best to assist. Did you inject him with a tranquilizer? No, Doctor. Not me, not anyone. Our stock is empty, yet again. Again? But there was enough for the whole island. More and more people are suffering from insomnia. We can't refuse to help. Of course. Any idea what this man might be undergoing? What can you tell me about him? He was highly agitated an hour ago. We were about to tie him down when he fell asleep. 10 minutes ago, he curled up into a fetal position. I thought he was waking up, but no. Te voy a decir, tú eres médico, háblenme de sus síntomas. Yo no soy médico, What are his no sé symptoms? qué mierda preguntar, His temperature No sé si hay has una been pregunta going down, específica que hay que his hacerle. skin losing No, its no entiendo un color, choto yo. his body rigid. I closed his eyes myself. They were glassing over. I didn't want them to dry out, and I couldn't bear to look at the expression on his face. You did well. Don't worry. Let's stay professional, if you will. Ok. Vamos Show a ver me el his historial file. médico. That's not possible. ¿Por qué? Don't tell me Dr. Fuller has taken this file as well. Ah. We need it. That's why I called you. This man's ailment has been hidden from us. Come on now. What was he treated for? An intoxication, I was told. After inhaling chemicals. O sea que nuestro personaje I don't inhaló recognize cosas him. químicas. Did he just arrive on the island? He said he worked on the docks, but not with Captain Fitzroy. I think he works for Ms. Baker. Who? You know, the woman at the head of their gang. They call her Cat. Ah, Cato. Oh, I see. Do you have other questions? No. That'll do for the time being. Any idea what this man might be undergoing? Very well. I'll examine him. Vamos a pegar una examinita rápida. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules Hipotermia, around the tío. eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. So, Doctor, an opinion? I'm not sure Este I tipo have se va a the morir. necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Sin algo en el vientre. Esta fuente sufre una grave deshidratación. ¿Cuál de todas es peor? O sea, están todas descubiertas, pero digo... Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has muy boluda esta something mina. inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth.
I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Y la última que nos In falta. spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. Pero no soy Jesucristo, la concha de tu... bueno, I almost don't believe su, it myself, su but cuerpo these está symptoms mutando, ya are se not transforma en those un usually ornitorrinco de associated with the repente. human O en un species. pulpo What do you como mean? Hawkins, que está transformándose Don't en tell me you believe in un extraterrestrials. pulpo, no sé qué mierda No. es animada, no tengo ni puta This idea. poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? I've seen suction cups on his fingers, his falling body temperature, his dehydration. Had I only read the report, you know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway. I'm curious. He's no longer human. These are the attributes of an animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps. This amuses you. Claro, le resulta Your bastante reaction does. I bien know you're el que se esté thirst for transformando en un knowledge, animal. Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? No sé, Don't you get no nos involved in this. involucremos, mejor. You've done enough already. But doctor, this man is dying. There's nothing we can do about it. He's in the hands of Dr. Fuller. Do you wish to end up like Elizabeth? With a diploma from Nightingale and the chores of a cleaning lady? No. You're right. Let me do my own investigation. It's time I found those missing files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, doctor. You can count on me. I'll keep mum. Más te vale que seas una tumba, porque si no, estamos al horno. Nuevo objeto... nuevo objetivo principal. Entrar en la consulta de Fuller. Así que nada. Bueno, gente. Vamos a ir dejando hasta acá. Voy a pausar. Espero que os haya gustado mucho el video de hoy. Ya saben que si les gustó, no olviden darle like y suscribirse al canal si no lo están. Y nos vemos en un próximo video.